Bueno, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Amén, amén. Bueno, hermanos. Tome su Biblia, hermano. Tome su Biblia y busque la primera carta a los Corintios. Primer carta a los Corintios, capítulo 14. Bueno, primera carta a los Corintios, capítulo 14. Miren lo que dice la palabra del Señor, hermano. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. La importancia, hermano, de estudiar la palabra, ¿no? La palabra es la que da un rango de entendimiento y conocimiento a la persona cristiana. Hay cosas que hay material bíblico que es para cierto tipo de auditorios, cierto tipo de oyentes. Estas cosas no se le hablan no son cosas que se hablan en el evangelismo, ¿no? O en la predicación cotidiana de la palabra. Son cosas que se hablan a la iglesia, acerca de las lenguas, de los dones espirituales, cosas que son vigentes hoy. Por eso, como hablaba el pastor Antonio, hay que cerrarle los oídos a todo aquello que se opone a esto. Personas que hablan en contra de los dones, dicen ya no hay sanidades, ya no hay liberaciones, ya no hay lenguas, ya no hay profecía, que ya no hay profetas, que ya no hay apóstoles. A eso cierre sus oídos, hermano, porque en esto hay mucha necedad, mucha incredulidad y cobardía también, porque una de las cosas que le pasa a la persona que está tratando que está tratando de fluir en el poder de Dios, es que de repente le da como miedo ser un instrumento en esta dimensión en manos de Dios. O sea, ¿en qué dimensión? Moviéndose en dones, moviéndose en cosas poderosas y muy poco convencionales para los hombres. Yo lo digo porque cuando a mí me pasó, esa fue una lucha que uno tuvo al comienzo. ¿Será que permito que Dios haga esto conmigo? ¿Será que permito que Dios se mueva conmigo? ¿Será que creo, que no creo? ¿Será que sí soy un instrumento de Dios? ¿Será que vivo un cristianismo así o me quedo simplemente con algo un poco más formal, un poco más rígido? Esos son escenarios que uno tiene que afrontar. Pero uno termina concluyendo que en Dios siempre será mejor más que menos. Siempre será mejor llenura que un poco de dosis, como lo dice
como lo dice la parábola de las 10 vírgenes. Unas tenían un poquitico, tenían un poquitico como para alumbrar, pero las que se iban con el esposo eran las que tenían el redoma más lleno, hermanos. Y cuando hay llenura de Dios, todo esto comienza a aparecer. Entre más de Dios hay, más manifestación de poder hay de Dios, más dones, más gloria, más fuego, más de todo, más fe, todo se incrementa. Más amor, más misericordia, más poder. Entonces uno comenzará a través de la involucración, de la asociación con dogmas, empezar a negar estas cosas es un enorme error. Y ese es el problema de las congregaciones de corte bautista o de corte cesacionista. No quieren vivir esto, hay cobardía, incredulidad, y como no lo viven, no lo experimentan, la reacción inmediata es la negación de las cosas. Hay que tener cuidado con esto. Yo no sé usted en qué cristianismo quiere moverse. Y yo estoy hablando de un cristianismo del equilibrio, porque hay un pentecostalismo que es bastante nocivo. Y este capítulo nos enseña algo impresionante, porque la gente se obsesiona con el tema de las lenguas. Y las lenguas, que es algo que es de Dios y que es muy bueno. Porque aquí nos lo está enseñando el apóstol Pablo, es para edificación. Le voy a explicar para qué son buenas las lenguas. Las lenguas son buenas para el andar con Dios, especialmente en la intimidad con Dios. Para esas son buenas las lenguas, para que su espíritu se mantenga potenciado, para que usted se pueda mantener en el espíritu, que además es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso. Por eso se predica tanto eso. La mejor herramienta es las lenguas. Uno habla, misterios, está hablando con Dios, hablando con Dios. A toda hora está el fuego allí reverberante. Pero fíjese que el apóstol Pablo, cuando ya me habla del escenario eclesial, dice, hay que tener cuidado con esto, porque ya en ese escenario es mejor el que profetiza que el que habla en lenguas. Entonces, fíjese cómo cada escenario tiene una condición. Usted necesita las lenguas para su cotidianidad con Dios. Las lenguas no son para que usted sea un espectáculo en la iglesia. No son para eso. En la iglesia es mejor profetizar. Y para eso hay un don que se llama el don de profecía. O sencillamente, la profecía más segura, que es la palabra. Escrito está. Escrito está, escrito está. En el escrito está, que es la palabra más segura, la profecía más segura, está el poder de Dios tangible para cada circunstancia de la vida cristiana. Escrito está para la tentación, para la prueba, para el momento de aflicción, para el momento de victoria, para el momento de falta de fuerzas. Para todo está, el escrito está. Para la tentación, el escrito está. Para la guerra espiritual, el escrito está. Entonces, en este orden de ideas, dicho esto, el apóstol está diciendo que las lenguas es una señal para los incrédulos. O sea, es algo que el incrédulo dice, ¿eso qué es? Como pasó cuando el Espíritu Santo descendió sobre el aposento alto. Dijeron que estos tipos están hablando en lenguas. Y sobre todo señal cuando estamos hablando de un género de lenguas que es las lenguas humanas. Ellos decían, estos están hablando en nuestros propios idiomas. Es como si usted se ubicara en un lugar de Nueva York, una ciudad que se llama la capital del mundo, y un grupo de personas comienzan a hablar en vietnamita, en mandarín, en español, en francés, en portugués, en italiano, en alemán, en ruso. Dicen, estos están hablando en nuestros propios idiomas. Eso fue una señal para los incrédulos. Pero también hay otros 3 géneros de lenguas que son lenguas angelicales, misterios de Dios, lenguas proféticas. Son para que nosotros nos edifiquemos. Pero la mejor herramienta
ya a nivel de la congregación es la profecía. Profetizar. Ahora, respecto a esto, el Señor tiene un orden en las cosas. El Señor tiene un orden en las cosas. Y están los que profetizan. No es un poco de gente profetizando. Ahora, hay momentos donde Dios pide clamor de su pueblo. Hay momentos, ayunos, momentos congregacionales donde Dios exige clamor. En esa oración es muy bueno profetizar, bendecir, hablar palabra de Dios para el pueblo de Dios. Eso es mejor que las lenguas. Ahora, dice el apóstol que si usted ora en lenguas o en la congregación se ora en lenguas, tiene que haber interpretación de lenguas. Que si por alguna razón en un mover espiritual donde hay lenguas hay que poner orden. Hay que decir, bueno, están hablando en lenguas, tiene que venir interpretación en la congregación. Interpretación. Para que usted entienda las cosas, hermano. Y no seamos un pueblo lleno de improvisaciones, aleatorio, de locuras, de desórdenes, porque eso no es de Dios. De Dios es el poder, pero aún ese poder tiene orden. Y tenemos que empezar a ser regidos por esto, porque el pentecostalismo ha tenido muchos problemas. Porque teniendo el poder, no acuden a los criterios para moverse en ese poder. Por eso las liberaciones se convierten en algo que se sale del control. Las sanidades. Ahora, estas cosas suelen pasar. Igual Dios se mueve, pero Dios nos está convocando al orden. Amén. Y hay que escuchar a Dios. Desatender las cosas de Dios no es muy adecuado, hermano. Tanto de un extremo como del otro. El extremo que dice, todo eso no existe, eso es del diablo. Pueden estar cometiendo un error y estar blasfemando contra el Espíritu Santo, que es lo más grave de todo, el error más grave que se puede cometer de parte de un creyente es blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque dice que es un pecado imperdonable. Y por el otro lado, el frenesí, en el que vive mucho del pentecostalismo. No, hermano. Para todo, para la guerra espiritual hay instrucciones. Para las sanidades hay instrucciones. Dice la palabra que en las congregaciones están los que sanan enfermos. Que imponiendo manos sobre ellos, orarán por el enfermo y el enfermo sanará. No es todo el mundo orando por todo el mundo. Y especialmente ancianos, dice la palabra. Vayan a los ancianos de la iglesia, que ellos imponiendo manos sobre los enfermos, orarán por ellos y los enfermos sanarán, dice la palabra. Están los que enseñan, están los que administran, están las columnas financieras, los que tienen don de liberalidad. Están los que profetizan. ¿Sí? Por eso vuelvo y explico, el don de lenguas es para su edificación. Yo recomiendo que pida la interpretación de lenguas para que usted mismo pueda saber qué es lo que está orando. Y si lo hace, y si algún momento el Espíritu Santo lo lleva a hacerlo en congregación, es mejor que tenga la interpretación de lenguas. Porque si no hay interpretación de lenguas, el pastor de la congregación tiene toda la autoridad para decirle, hermano, mejor que se calle. Porque esto está confundiendo a la gente. Ahora, si hay un intérprete y Dios lo pone, se pone el intérprete. Y dice la palabra que para que la cosa más adelante lo va a decir, para que la cosa no se salga de cauce, es mejor hacerlo de a 2 y de a 3. Como cuando en el colegio decían, grupos de 2 y de 3 en la universidad. Así hace el Señor en la iglesia. Y entre ellos, oren en lenguas y hay alguien que interprete las lenguas. Pero lo mejor para la congregación es profetizar. Por eso es importante, hermano, comer el pan del cielo, que es la palabra de Dios. Va a enriquecer su espíritu, va a enriquecer su oración, va a entender cuáles son las palabras de bendición que Dios tiene para el pueblo, de exhortación, que de redarguyen, que corrigen, incluso palabras sancionatorias de parte de Dios, lo que quiere decir que todos estos dones
Estas capacidades que Dios nos da tienen implícitas unas responsabilidades, lo que quiere decir que es mejor decirle al Señor que cuando Él quiere, nosotros abrimos la boca, y cuando Él quiere, la cerramos. Haga ese tipo de oraciones a Dios, y hay que pedirle dominio propio al Señor para las cosas. Cuando yo he orado en lenguas, cuando estamos ministrando, usted se ha dado cuenta, hermano, que yo paso de orar un momento en lenguas a darle una interpretación a las lenguas. O sea, lo que dije en lenguas, después el Señor me pone a decirlo en claro castellano. Y ha habido momentos en donde he ministrado y en ningún momento he orado en lenguas, porque yo temo de Dios, hermano. Y no quiero convertir las cosas que Él me da, no quiero hacer un mal uso de ellas. Las cosas tienen que tener un control espiritual, evidentemente, no un control de los hombres, espiritual. Pero yo quiero que usted entienda que Dios le está dando cosas que tienen una responsabilidad y un uso correcto de las cosas. Utilice las lenguas esencialmente para su caminar en el espíritu. Es donde más valor tienen. Donde más valor tienen. Porque le digo otra cosa, una de las cosas que yo he presenciado en mi vida cristiana es que cuando personas se ponen indiscriminadamente a orar en lenguas en las congregaciones, generalmente son personas que quieren resaltar, hermano. Quieren darse a notar para que la gente piense que súper espirituales son. Y eso ya tiene un problema aún mayor de fondo, problemas de orgullo, de altivez, de soberbia, de competencia, de división, que no son para nada buenos. Yo nací en una iglesia donde todo el mundo oraba en lenguas. Todo el mundo, según ellos. Pero habían divisiones por doquier. O sea, la iglesia estaba en un estado terrible. Entonces, ¿de qué vale eso, hermano? Por eso el apóstol Pablo apela al amor, ¿no? Los dones son buenos, pero el amor es mejor. No está diciendo que los dones sean malos, los dones son muy buenos y él dice, pida los dones mejores, dice. Lo que quiere decir que habrá una jerarquía de dones. Y aquí en este capítulo lo estamos viendo. Si se trata de jerarquía, dice, es mejor profetizar que orar en lenguas, dice. Para que se dé cuenta que si hay una jerarquía. Es posible que en los dones, en el fruto del Espíritu, en las características, haya características más importantes que unas que otras. Es como nosotros que somos un cuerpo. Todos los miembros del cuerpo son importantes, sus ojos, sus dientes, su boca, pero hay órganos con los cuales usted no podría vivir. Si usted le sacan el corazón, se acabó su vida, se murió. Si usted le sacan el cerebro, se murió. Si usted le rompen la columna vertebral, dependiendo, si usted le destruyen la médula espinal, se murió. Pero si usted le quitan un dedo, pues doloroso y todo, pero no se muere. O una mano, o un brazo, o una pierna, o una oreja. Entonces, en el mundo espiritual, en el mover de Dios, hay cosas que son importantes más que otras. Lo más importante es el amor. Enfóquese allí. Y en el amor, obtenga los dones mejores. Voy a ponerlo como un ejemplo. Voy a poner un ejemplo para que usted entienda. Dios, ¿qué quiere de nosotros? ¿Abundancia o escasez? Yo sé que todos van a decir, alguno dirá, ¿escasez? No. Abundancia. Pero Dios no nos va a dar abundancia si no hemos sido forjados en nuestro carácter. Necesitamos tener un carácter para poder recibir cosas de Dios, sobre todo en abundancia. Si ese carácter no está, Dios no nos va a dar las cosas. Y si por alguna razón las recibimos, se van a despilfarrar, hermano. Así también los dones. Para usted tener los mejores dones, es mejor tener un corazón conforme al del Señor Jesucristo. Por eso le digo, enfóquese en lo primero y reciba lo segundo, que es maravilloso, hermano.
y siendo maravilloso, sépalo usar. Repito, los don de lenguas para su caminar en el Espíritu. Y pida la interpretación de lenguas. Porque puede ser que en un momento usted le esté hablando a una persona en lenguas y Dios le dice, ahora háblale lo que quiere decir eso. Necesita la interpretación de lenguas, porque si no, usted le puede haber orado en lenguas a alguien y la persona quedó. ¿Y qué me dijo este señor? ¿Esta señora qué me dijo? Usted allá sintió el fuego, la unción, pero la persona quedó despistada. Interpretación de lenguas. Y en la congregación el apóstol dice, es mejor profetizar. Escrito está, dice el Señor. Pero por el Espíritu, ¿no? Bajo el control del Espíritu, que Dios abra o cierre su boca. Pero con todo y eso, hermano, siempre será una enorme virtud callar, hermano. Y hablar solamente cuando Dios nos diga que hablemos, hermano. Callar, escuchar. Escuchar a los varones de Dios, lo que Dios tiene por decir. No tiene todo el mundo que estar hablando. Habrá momentos donde la cosa se va a poner tremenda por el descenso del Espíritu Santo. Pero quiero decir algo respecto a eso. Cuando descendió el Espíritu Santo sobre el aposento alto, claro, hubo un momento impresionante que cimboroneó toda la sociedad. Pero no fue algo que se haya mantenido ilimitadamente en el tiempo. Todo se puso bajo control. El poder que Dios les dio a los apóstoles entró en un control, en una organización conforme a Dios, a todo nivel. Dominio propio, utilización de los dones en función para lo que fueron creados todos los dones. En un amor impresionante, en un poder para sanar enfermos, para liberar endemoniados, en un amor por los perdidos tremendo. Y ahí estaban los dones moviéndose en orden, incluso un orden para la administración de los bienes. Había toda una organización, un diaconado escogido, las casas funcionando, sacerdotes en sus casas orando, abriendo sus casas para que se llenara de nuevos convertidos. Esa fue la principal característica de la iglesia primitiva y es en la que nosotros tenemos que enfocarnos, hermano. Amén. Ese es el enfoque que hay que tener y está en la palabra de Dios. Mire lo que dice versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Está hablando de cosas importantes más allá de las lenguas. Dice, revelación, ciencia, un don maravilloso el de ciencia. Palabra de sabiduría, don de ciencia, extraordinarios dones, hermano. El don de ciencia es la capacidad que usted tiene de entender qué le pasa a una persona a nivel corporal, del alma y a nivel espiritual. Saberlo con precisión. Esta persona tiene un demonio. Bueno, claro, eso sería más bien discernimiento espiritual. Esta persona tiene una herida en su corazón. Esta persona tiene una enfermedad en su cuerpo que es tal. Es un don de ciencia. Habla también de la profecía. Doctrina. Recordemos que la doctrina es conocida como el layo. Lo que planta los pies en la roca. Lo que hace que todo lo que es de Dios esté bajo control, la doctrina, la palabra. Dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Porque hasta en ese tipo de cosas el pueblo de Israel tuvo que especializarse. El tipo de sonidos que se daba con los cuernos. Uno era para la batalla, otro era para convocar ayuno, otro era para convocar oración. Había que discernirlos. Dice, ¿por qué hablaréis al aire? Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales,
procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Para qué son? Para decir aquí estoy el escogido de Jehová. No es para la edificación de la iglesia, hermano, para la utilidad de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. ¿Sí ven? No se conforme con la lengua, que es muy importante. Pida la interpretación. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Hasta para usted mismo necesita el entender lo que usted está hablando. Porque el primer despistado va a ser usted. Señor, yo necesito orar en lenguas, ¿cómo no? Necesito eso para enriquecer mi espíritu, pero necesito poder entender que lo que oro, hermano, eso lo tiene que pedir usted a Dios. Dice, ¿qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Hay veces que las lenguas se tornan como oración, se tornan incluso como cántico nuevo. En cualquiera de los escenarios es muy pertinente tener la interpretación, para que si tiene usted a alguien al lado, usted mismo o alguien al lado entienda qué es lo que está cantando u orando. Dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. No, o sea, fíjese cómo los dones están hechos para su enriquecimiento, pero también para el enriquecimiento de su hermano. No puede pensar solamente en usted, sino en su hermano. Amén. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Mire quién lo dice, una autoridad. O sea, no había nadie que orara en lenguas como Pablo. Y él está diciendo la forma en que se debe hacer, con interpretación y teniendo algo por encima de las lenguas, que es profetizar, hablar de parte de Dios. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Voy a parar allí. Hay personas que creen que están haciendo bien en las congregaciones hablando 10,000 lenguas indiscriminadamente. No, eso no es nocivo, no es bueno, no es provechoso. Ahí el apóstol lo está diciendo, es mejor hablar poco. Fíjese cómo hablar poco es una virtud. Poco, pero hablarlo bien. O sea, mejor hablar 5 palabras con entendimiento para edificación que 10,000 palabras en lenguas. En lengua desconocida, dice, lo dice el apóstol Pablo, el que oraba más que todos en lenguas. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. ¿Esto quién lo hace? Por eso digo, ese es un acto irresponsable, que denota inmadurez. El que a toda hora indiscriminadamente ora en lenguas. No, eso es un acto de inmadurez. Todo en orden, dice. Déjelo para su vida personal. Y para su vida congregacional pida la interpretación de lenguas. Y preferiblemente hablar con el entendimiento y hablando verdades y profetizando de parte de Dios. Amén. Dice, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, miren, no a los incrédulos, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, que creo que entonces va a tocar hablar acerca de la profecía, no hoy, va a tocar profundizar en eso. No a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Claro que sí, yo lo vi. Esta actitud de poca cordura espanta al recién llegado, hermano. Es como cuando hay una liberación, los ministros tienen que tener el control del escenario. No pueden permitir que un demonio les arme un espectáculo. Dios le da unas instrucciones de cómo hacer liberaciones, de tal forma que la persona sea liberada
y que Dios sea glorificado y que el nuevo sea edificado. Todo tiene un orden, ¿sí ve, hermano? Y Dios nos ha mostrado eso. Uno puede decir a un demonio, váyase por los pies. Si usted no lo hace así, el demonio posiblemente le va a empezar a hacer un espectáculo. Revolcarse la persona, vomita. Hay personas que han hecho hasta deposiciones en medio de la liberación. Y hasta empieza a dar alaridos un demonio. La persona nueva, ¿cómo lo ve? Dice, no me vuelvo acá. Esta es la iglesia de los locos. Igual pasa con las lenguas. Llega la persona queriendo escuchar una palabra de Dios y encuentra cientos de personas orando en lenguas indiscriminadamente, sin una gota de interpretación, sin un momento de detenimiento para orar en lenguas e interpretarlas en orden. La persona se va a sentir en el lugar equivocado, hermano. Y repito, nuestra principal labor como ministros son las almas. Es nuestro principal enfoque. Amén. No se pueden perder las almas. Hay que ganar las almas. Dice acá, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Claro, cuando usted está hablando ya palabra de Dios y bendiciendo y declarando la Biblia, orando conforme a la Biblia y orando con entendimiento de la palabra, que es la profecía más segura, el nuevo va a decir, mire, la palabra de Dios tiene un poder tremendo. De entrada, el nuevo está siendo bendecido, recibido con amor, conforme a las palabras de Cristo y no las suyas. ¿Cómo se va a sentir el nuevo? Acogido. Y así para todos. Yo me acuerdo, alguna vez oré por una compañera de la universidad tremendamente. Por fin quiso ir a un ayuno. De una compañera de la Nacional, que eso ya es un milagro que una persona vaya a una... Fue conmigo. Y claro, yo la llevé a la iglesia. Y estábamos allí orando y un momento de oración. Claro, yo le puse la mano a ella así como en el hombro para orar por ella. Estábamos orando y se acerca una diaconisa que aplicó uno de los dones más utilizados en las congregaciones, el don de la sospecha. Y comenzó a orar por nosotros dos como si fuéramos pareja. Y bendícelos y dales muchos niños y no sé qué. Ese fue el primer golpe. El segundo golpe, todo el mundo se enloqueció orando en lenguas. Se enloquecieron todos. Y parecían pulpos todos imponiéndole manos unos a otros. Y para completar, le hicieron el famoso cerco de la zancadilla. Llegó uno a revolcarle la cabeza así, imponiéndole manos, y le hicieron zancadilla y cayó al piso. Literalmente le hicieron zancadilla. La acabaron, hermano. De milagro salió viva de la congregación. Esas cosas no las vive. Si no aprende uno de esas cosas, hermano, y se lo digo yo, que yo he visto el fuego de Dios, he visto el mover de Dios tremendamente, pero en todo eso hay un orden, hermano, y se lo digo desde ya. Yo soy un ministro que me dirijo hacia el poder de Dios, pero en orden. Es mejor lo que está escrito. Aquí está el manual de Dios de cómo hacer las cosas. Aprendamos. Esta muchacha nunca más quiso volver a la iglesia. ¿Cómo? Yo con ¿cómo le voy a volver a invitar después de ese severo espectáculo de vergüenza que pasó el Señor y pasé yo también? Pero eso pasa cuando los hombres se apoderan de la iglesia. Hacen lo que se les da la gana. Unos niegan que eso pasa, que el mover de Dios existe en esta dimensión, y otros dicen que en ese poder hacen lo que quieren. Las dos cosas están mal. El poder de Dios real, tangible, existe, pero eso tiene unos parámetros también. Y hay que adquirir madurez para desarrollarlos, hermano. Por eso dice, no seamos niños en el modo de pensar, dice el apóstol Pablo. Eso se llama niñada, inmadurez. Inmadurez. Entonces, dice,
Dice, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, o sea, la persona en esa dimensión de las cosas, la persona es llevada al arrepentimiento. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. ¿Sí ve? Mire que Dios lo está hablando. Si hablamos con nuestro entendimiento, si oramos con entendimiento, conforme a la palabra, en el mover del Espíritu, la persona va a sentirse, a ser convocada al arrepentimiento y adorará a Dios. O sea, el apóstol está diciendo, el Espíritu Santo está diciendo que es más, que la forma en que una persona va a caer a los pies de Dios es orando con entendimiento, con discernimiento en el poder de Dios, pero con entendimiento, que en un rezo indiscriminado de lenguas. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Y si lo más importante son las almas, tenemos que dirigirnos hacia eso. Hacia eso. Amén. Hacia eso que tenemos que dirigirnos. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, dice. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, mire. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Oiga, si no hay interpretación de lengua, es mejor callar. ¿Correcto? Y hable para sí mismo y para Dios. Por eso, las lenguas tienen que ser habladas en voz baja, hermano. Preferiblemente cuando es en la congregación. Si usted es inspirado por Dios para orar en lenguas en medio de una intercesión, en medio de una oración, de un clamor, ore en voz baja, voz baja. Y si es llevado a elevar la voz, tiene que haber interpretación. Si no, cállese. ¿Se está entendiendo? Entonces, dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Amén. Hay dominio, hay control de las cosas. Dios nos ha dado esa capacidad. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dice que hoy el Señor nos estaba hablando en el Salmo 85. Yo soy un Dios de paz. Amén. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Esto ha sido un tema problemático, mis queridos hermanos y hermanas. Mire lo que dice. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Está hablando específicamente de la mujer casada. El mundo eclesial tiene un orden, hermano. Y es establecido por Dios. Mujeres. Y curiosamente, en algunos momentos de nuestra vida como predicadores, nos pasó que había personas que pensaban que era correcto hacer preguntas en medio de una predicación. Y uno era llamado por Dios a poner orden y decirle a la persona, no haga preguntas ahora. Usted no es tiempo de preguntas. Si en una clase magistral de la universidad los profesores dicen no es tiempo de preguntas, háganlas al final o háganlas después de clase, ¿cuánto más en la iglesia, hermano? Hay una solemnidad puesta por Dios, no por hombres. Mujer casada, se supone que usted tiene a su lado un sacerdote, un hombre que debe ser punta de lanza en su casa. Si tiene una inquietud, pregúntesela a su esposo en la casa, háblenla ya en la casa. O en otro momento, cuando haya un escenario más propicio para las preguntas, para las respuestas. Una charla con los pastores, una charla con las autoridades eclesiales. Esto está en la palabra y es neurálgico. Cuando se analiza esto, es neurálgico. Dice acá, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado?
Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mire, estos son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, este es el pasaje que el pastor había hablado. Procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Este es como el resumen. Procure sobre todo profetizar, no impidiendo el hablar lenguas. O sea, ahora no vaya a ir usted al otro extremo y decir, ya no oro en lenguas, porque no. Órelos para su edificación, le repito. O si están adorando en el altar, permiten ahora que oren, sí. Hay lenguas para canto. Correcto, Claro. correcto. Las lenguas son muy hermosas utilizadas de manera correcta. Para su edificación diaria con Dios es maravilloso. Cuando es de manera eclesial hay cánticos en lenguas. ¿Sí? Pero está diciendo, si no hay interpretación, hay cánticos y hay oración en lenguas, en la congregación. Pero si no hay interpretación, siendo una interpretación en orden, además, háblelo pasito. ¿Sí? Déjelo para usted, para que no sea un tropiezo para el que está al lado y especialmente para el nuevo. Amén. Eso es lo que también quería como completarles porque me parecía como importante esto. Ahora esto amerita un estudio más profundo, hermano. Más profundo, lo que me abre la posibilidad para que usted si tiene preguntas, háganmelas por vía WhatsApp o al pastor Antonio. Nosotros con mucho cariño le responderemos las inquietudes, si algo le quedó de inquietud. Me parece importante que hay que ahondar respecto a lo que es profetizar, porque ahí también toca hacerlo en equilibrio y a la manera de Dios, entendiendo qué es profetizar, pero no nos alcanza el tiempo hoy. Y es muy importante porque el apóstol Pablo, considerándolo un mandamiento de Dios, como lo dice allá al final, está explicando que es más importante eso que el orar en lenguas. Amén. Entonces, hermanos, para que usted que hoy recibió las lenguas o le fueron enriquecidas, vamos a orar para que Dios le dé la capacidad de administrarlas. Amén. Para que en la formación de su carácter Dios le dé madurez también, para poder ser un mejor instrumento en manos de Dios. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Bueno, Padre poderoso y bendito, te damos gracias en esta hora y te bendecimos en esta hora, Señor, por todo esto que tú nos enseñas. Qué lindo es el estudio bíblico, Señor. Gracias. Ojalá la gente valorara esto, Señor. Como decía allí, ponía en una relevancia el apóstol Pablo y la doctrina estaba de primero, Señor. O sea, el ministerio de la enseñanza y del maestro en la iglesia es elemental, Señor. No la visión griega y catedrática que nos han vendido del maestro, como un hombre allí intelectual. No. Es una persona que nos enseña por el poder del Espíritu las profundidades y las estructuras de la palabra, Señor, con entendimiento celestial. Ese es un maestro. Y te damos gracias porque estamos resaltando hoy la importancia de esto, Señor. Y por eso hoy te damos gracias. Porque tú nos has levantado, a tu siervo lo levantaste con un varón de Dios, él era un maestro, él es un maestro, nuestro pastor Pablo Emilio, Señor. Gracias por él. Y también, Señor, en nosotros nos has dado esa herencia, esa capacidad, Señor, para entender la importancia de la doctrina. Y cómo lo uno va ligado a lo otro para poder entender los dones y el funcionamiento. Esto tiene que ser enseñado, impartido, explicado, discernido a la luz del Espíritu y de la palabra. Los dos camaradas que producen edificación en nosotros, el Espíritu Santo y el Verbo nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por esto, Señor, y vamos entendiendo las cosas mejor. Yo te pido que lo que hoy se habló acá, Señor, a través de tu siervo Antonio,
Maravilloso la explicación de las lenguas, de cómo vienen por el Espíritu, de cómo es una señal de un bautismo del Espíritu, de una inundación de tu Espíritu. Maravilloso. Y los cuatro géneros de lenguas, extraordinario esto. Pero también nos están enseñando, Señor, la relevancia de mejor en entendimiento y profecía en la iglesia, que las lenguas, Señor, que las lenguas son para edificación, pero para más edificación si se tiene la interpretación de las lenguas. Y si se hablan en las congregaciones debe ser con orden y decentemente, Señor. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que suministres el Espíritu Santo, Señor. Suministre, Señor, el dominio propio en mis hermanos, acompañado de madurez espiritual. Que el recibir estas cosas preciosas del cielo les sea otorgado con madurez, amado Señor, con madurez, con crecimiento, que ya no sea esto para niños, para infantes, sino para gente ya madura, Señor, y que esto sea llevado para lo más importante, para la edificación del cuerpo, para la edificación de los que ya hacen parte del cuerpo y para la edificación de los que han de ser añadidos al cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús, teniendo como relevancia e importancia, Señor, el agradarte a ti, uno, y segundo, la salvación de las almas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Otórgale esto a mis hermanos, en el nombre de Jesús, y en el contorno y en el énfasis de la responsabilidad que lo que viene del cielo trae implícitamente, Señor, en el nombre de Jesucristo, que lo reciban y que lo reciban con responsabilidad y con capacidad administrativa, Señor, de los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor. Danos templanza en esta noche, Señor, y, Señor maravilloso, mesura, sobriedad en todas las cosas, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amado Dios, te damos gracias por mis hermanos que han estado hoy reunidos con nosotros. Gracias por el tiempo de oración, gracias por el tiempo de alabanza, de adoración, por todo este tiempo, Señor, de hora y media de enseñanza bíblica, Señor. Y gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor. Que esto sea para que en nosotros crezca en nuestros corazones y rinda un fruto al 100%, Señor, para tu gloria y para tu honra. Que mis hermanos, los que han escuchado esto, nunca más sean los mismos, sino que sean llevados de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor, de estadio en estadio, Señor, hasta que todos adquiramos las dimensiones tuyas, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendecimos, Señor, a todas las personas, Señor, que han diezmado y ofrendado, que han sido fieles en todos estos asuntos, para que tú reprendas el devorador de sus vidas y abra las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia, Señor. Bendecimos los graneros, los lagares, las despensas, las mesas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, que no haya justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan, Señor, en el nombre de Jesús. Danos la paz que sobrepasa todo entendimiento, afírmanos en el gozo de la salvación, y acampa tú, Señor, alrededor de los que te tememos y defiéndenos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Desatamos el espíritu de Jehová, espíritu de temor a Jehová, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, maravilloso Dios. Tu plenitud, tu chequina, tu columna de fuego, Señor, sobre nuestras cabezas, Señor. Bendice nuestra entrada, nuestra salida. Atamos toda retaliación y venganza. Caballero de la noche, de Morfeo, atamos todo esto y lo echamos al abismo. Espíritus de satanismo, brujería, sortilegio, magia, atamos todo esto y lo echamos al abismo. Espíritus de adulterio, de fornicación, de lascivia, de lujuria, atamos todo esto y lo echamos al abismo en nombre de Jesús. Atamos todo espíritu de ansiedad, de depresión, de locura, de desesperación, de tormento. Atamos todo esto y lo echamos al abismo, Señor. Espíritus de división, de contienda, de disensión, atamos todo esto, espíritu de Jezabel, espíritus de Absalón, de Atalía, de anarquía, de rebelión, atamos todo esto y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Atamos también en el nombre de Jesucristo todos los espíritus de enfermedad. Pedimos, Señor, que sanes todas las enfermedades, Señor, de la cabeza a los pies, Señor, que toda enfermedad quede vencida en la cruz del Calvario y todo espíritu de enfermedad quede atado y echado al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor maravilloso, oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, Señor maravilloso, haces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz, Señor. En el nombre de Jesús, que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Les amamos mucho y nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Amén. Bendiciones. Amén y amén.